¿Por qué las plantas de mi acuario no se desarrollan como deben? Pues quédate, que te voy a dar algunos consejitos. ¡Aupa! ¡Aupa! Yo soy Juanchu, de Juancho Aquater. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, ya que en el repaso de la composición de un nuevo acuario ya hemos hablado de la elección de la urna, la elección del filtro, la elección de un espectro lumínico completo o lo más asimilable por las plantas, y os he dado unos consejos sobre todo esto. Pero también hoy vengo a hablaros de algo muy importante. Muchas veces en nuestros acuarios plantados hemos observado que tenemos una luz que nos parece correcta, que tenemos un filtro que nos parece correcto y más que de sobra, que estamos abonando, pero las plantas no se desarrollan como deben. Bueno, pues quizá todo esto se deba a un elemento, que no es ni más ni menos que el CO2. Bueno, entrando un poco a hablar del CO2, deciros que en la atmósfera hay en torno a unas 380 partes por millón de este gas, que es inofensivo para nosotros, no confundirlo con el CO, ¿vale? El CO2 es un subproducto de la vida, digámoslo así, un subproducto tanto de plantas como seres vivos como nosotros, que al exhalar y consumir el oxígeno exhalamos el CO2. Las plantas tienen un metabolismo también distinto que interviene en la fotosíntesis, que hacen completamente lo contrario. Entonces, sabiendo que hacen totalmente lo contrario, que aprovechan el CO2 para llevar a cabo la fotosíntesis y que en el ambiente hay en torno a unas 380 partes por millón, ¿qué ocurre dentro del agua? Bueno, dentro del agua, por el equilibrio gaseoso, en el cual me podría extender mucho más, suele haber en torno a una temperatura de 25 grados, suele haber unas 20 o 20 y pocas partes por millón de este elemento, con lo cual ya podéis observar que quizá para su desarrollo es un factor limitante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que puede que no crezcan todo lo exuberantes que nosotros deseemos dependiendo de las especies que estemos cultivando. Hay otras especies que no son tan demandantes de este elemento porque su metabolismo es bastante más bajo y reducido, o sea, todas aquellas plantas que llamamos bajos requerimientos no requerirían un exceso aporte de CO2, ya que con su metabolismo más lento son capaces de ir asimilando poco a poco el CO2 disuelto en el agua. Bueno, después de esta chapa, ¿qué vengo a deciros? Bueno, como sabéis, el CO2 el equipo de CO2 para un acuario quizá es uno de los puntos que más miramos porque tenemos realmente miedo de tener un bidón de CO2 dentro de casa. Bueno, yo he de deciros que por mucho que tengamos un escape masivo de una bombona de entre 2 y 5 litros de CO2 dentro de una habitación cerrada, no nos va a ocurrir absolutamente nada. No vamos a tener riesgo de asfixia. Dicho esto, vengo a quitaros un poco el miedo a los equipos profesionales de CO2, tanto comprados en tienda específica como equipos de CO2 en una empresa de extintores. Por ejemplo, recordaros que el CO2 es CO2, me da igual cuál, es CO2. No hay ni CO2 blanco ni CO2 azul, el CO2 es CO2. Pero bien, entrando en esto, ya que no nos da miedo a utilizar equipos de este estilo con gas presurizado, las empresas no son tontas y nos han descubierto y nos han puesto a nuestro alcance multitud de métodos de agregar CO2 en nuestro acuario. Vamos a repasar y os pondré unas imágenes por algún lado de la pantalla.
Existe el método convencional o más utilizado en sus principios de generar nuestro propio CO2 con levadura, azúcares, etcétera, etcétera. Bueno, para esos equipos de forma artesanal podemos encontrar pues adaptadores, ¿no? Los típicos adaptadores de rosca que enroscamos en nuestras botellas de refresco. Siempre de refresco gaseoso. ¿Por qué? Porque ya están preparadas para contener gas y alta presión. Entonces usaremos esas botellas de marcas como Cola, ¿vale? No quiero decir la marca porque no me pagan. En el momento que me paguen ya diré. Bueno, pues esas botellas de refrescos están preparadas para contener gas. Ese mismo gas que bebemos nosotros con el líquido, que nos hace cosquillitas y nos es tan agradable. Pues ese gas es CO2. Entonces, ¿qué contaros? Bueno, pues como iba diciendo, hay esos adaptadores de rosca que nosotros introducimos una mezcla determinada de una cantidad, lo podéis buscar por internet porque recetas de este tipo hay miles. Pero básicamente es un azúcar y una levadura en un líquido en el cual la levadura fermenta y se alimenta de ese azúcar. Siempre pondremos una levadura y algún tipo de azúcar. No sé, no voy a deciros cuál. Azúcar blanco mismamente os sirve. ¿Por qué? Porque la levadura en su proceso de fermentación se alimenta de azúcares y como subproducto nos da el CO2, entre otras cuantas sustancias, pero uno de los productos que más podemos aprovechar en este ámbito es el CO2. Pero ¿qué ocurre con este tipo de inventos? Bueno, pues que la mezcla puede resultar un tanto inestable. Y me explico. La producción de ese subproducto como el CO2 puede variar. Puede variar mucho desde un inicio que hagamos la mezcla hasta el final cuando se agota. Y entre medias puede sufrir muchos picos de producción, tanto por la temperatura o por el propio desarrollo de la levadura. Deciros que estos equipos normalmente para una fermentación óptima dependen mucho de la temperatura ambiente. Todos aquellos que los lleváis utilizando, no os voy a contar ni os voy a inventar la rueda. Sabéis que dependiendo si es invierno o verano, si tenemos calefacción o no, el subproducto y el rendimiento de esa mezcla inicial varían mucho. ¿Cuáles son los pros y las pegas de utilizar este procedimiento? Bueno, pues la mayor ventaja es que es un medio bastante económico, que todos podemos experimentar con él y podemos hacerlo cualquiera, sin ningún riesgo de que algo salga mal. Sí que es cierto que algunas veces las botellas o las roscas de esas botellas se deterioran con el paso del tiempo y esos taponcitos que usamos para hacer el trasvase entre una botella y otra, que os pondré alguna imagen por aquí, pueden deteriorarse y al final el gas no pasa directamente a nuestro acuario, sino que se le libera al ambiente. Las pegas, bueno, como os digo, a mí no me gusta, porque por mucho que digan que es económico, realmente no lo es tanto, porque esas mezclas duran entre 15 y 20 días de uso. Con lo cual, si echamos la cuenta de cuánto nos cuesta la levadura y el azúcar, el agua y los aparatitos para acoplar a las botellas, podemos hacernos una idea, ¿no? Segundo método. Bueno, a raíz de este método hay empresas que han mejorado la receta y nos venden unos refill para utilizarla como CO2 por fermentación, pero que es básicamente lo mismo. Es una levadura que se alimenta de unas bases azucaradas y que lo producen ese CO2. Ventajas de comprar este producto ya pensado para ellos. Bueno, es mucho más limpio, es mucho más rápido de hacer, es menos engorroso, compras el kit, te viene la botellita de fermentación y sus productos para la mezcla y te indica la cantidad de agua. Vale. Podéis elegir cualquiera. Yo de elegir cualquiera de estos dos, quizá me iría a los que ya se venden ex proceso para ellos, aun siendo un poquito más caro. Bueno, segunda base para hacer esto de forma casera es utilizar una base y un ácido.
¿Esto cómo se hace? Bueno, esto es también un método de producción que se basa en mezclar bicarbonato, ácido cítrico y agua. Para esto también venden unos envases especiales. Estos ya son metálicos, generalmente de aluminio, que son capaces de soportar unas presiones muchísimo más altas que una botella de refresco. Estos envases tienen la apariencia muy similar a un extintor. Ya te viene el kit completo con lo que es la botella, un manoreductor, cuenta burbujas y en algunos casos ya una válvula solenoide. Este equipo es mucho mejor que el anterior, aunque nos pueda parecer un poco más engorroso y más caro en su inversión inicial, ya que ronda los 70-80 euros, depende de dónde lo compréis. Tiene la ventaja de que como el envase está preparado para soportar altas presiones, nos permite cortar la emanación de ese CO2 al acuario en los horarios o en la conveniencia que nosotros deseamos, ya bien sea pues por hora de encendido, por hora de apagado, por pH en la disolución de nuestro acuario. Otro de los métodos que hay para producir o para administrar CO2 a nuestro acuario es el llamado CO2 líquido. Aquí he de hacer un inciso. El CO2 nunca puede ser líquido. El CO2 es líquido dentro de nuestra botella, se comporta como un líquido dentro de nuestra botella porque está sometido a altas presiones. Si nosotros tenemos un frasquito del cual abrimos la tapa y administramos unas gotitas en nuestro acuario, ahí no hay presión que mantenga el gas en líquido. Ese CO2 líquido es otra cosa. ¿Qué es esta cosa? Bueno, esta cosa no es ni más ni menos que un aldehído. En muchos de los casos es glutaraldehído. Esto es una forma de administrar carbono a nuestras plantas, pero no sustituye ni es equiparable al CO2. No es lo mismo. ¿Qué ocurre cuando nosotros administramos este CO2 líquido o este aldehído o este glutaraldehído llamado CO2 líquido? Bueno, administramos un aporte de carbono a nuestro acuario que va a ir bien. Va a ir bien, pero no para todas las plantas. Hay plantas a las que no les va a gustar este aldehído. Y hay plantas que van a aprovechar muy bien ese carbono, como son las bucefalandras y anubias, porque les va a favorecer, y voy a resumir un poco el temario, les va a favorecer la asimilación también del hierro que encontramos en nuestro acuario. Sabemos que el hierro en nuestro acuario lo encontramos en estado férrico y en estado ferroso. Pues bien, si no me equivoco, las plantas aprovechan mucho más el líquido en estado, o sea, el hierro en estado ferroso que en férrico. La adicción de este glutaraldehído o este CO2 líquido fomenta que ese hierro se encuentre en una forma más idónea y durante más tiempo asimilable para nuestras plantas, para que sean capaces de asimilar nuestras plantas. Sé que es un poco rollo lo que estoy contando, pero tenerlo en cuenta, porque este líquido, hay veces que nosotros administramos este líquido y nos va bien, y hay veces que nosotros administramos este líquido y no va tan bien, porque hay plantas que se dañan, como musgos, anubias, musgos, vallisnerias, helechos y en general todas aquellas plantas que tengan una pared celular muy débil. Todas aquellas plantas también susceptibles a ser dañadas por los famosos antialgas también serán dañadas en parte por este CO2 líquido. ¿Os recomiendo echar este producto? Sí y no. Tenemos que evaluar qué acuario tenemos y qué es lo que queremos conseguir. Recordad que este glutaraldehído, cuando entra en el agua, se descompone en dos partes principales. Por una, el carbono, que va a ser asimilable por nuestras plantas, y por otra parte, el aldehído, responsable de quemar
las paredes celulares de nuestras plantas y también de las algas. Con lo cual puede venirnos bien porque también hace un pequeño efecto alguicida. Hablando un poquito también del CO2 líquido, del glutaraldehído, no voy a dar marcas, pero seguro que os han venido muchas a la mente. Hablando de ese método de aplicación de carbono, también deciros que ese líquido hay que tener en cuenta que es un potente bactericida, ¿vale? Es un líquido que se usa para la desinfección, con lo cual aquí apostillo y hago hincapié en ello. No busquemos el comprar glutaraldehído más barato para hacer nosotros el experimento, que muchos, si veis este vídeo ya sabréis, de hacer una disolución al 2,5% habiendo comprado un recipiente de glutaraldehído al 25%. Sí, es fácil hacerlo. Sí, ¿lo recomiendo? No, porque es peligroso. Es un desinfectante muy potente que puede quemarnos la piel. Para eso, y gastando un poco más, tenemos empresas que ya se dedican a esto, específico para acuarios, que nos venden el CO2 líquido a la proporción ideal y segura, tanto para nosotros como para nuestros peces. Tenía que dejarlo claro porque es algo muy importante. Y también deciros que este efecto bactericida también depende mucho del pH que tengamos en nuestros acuarios. Según el pH que tengamos en nuestros acuarios, va a tener un efecto mucho más potente o menos potente. Así que indagar, buscar la información y si no sabéis qué pH tenéis y si os va a ir bien el CO2 líquido o el glutaraldehído, informaros. Obvio que por usar las marcas reconocidas que llevan este producto no vais a matar las bacterias de vuestro acuario, ¿vale? No va a ser digamos, un punto de inflexión de he echado esta marca y me he cargado las bacterias del acuario. Necesitan mucha más cantidad para que este efecto ocurra, pero sí que lo tenéis que tener en presente, porque si a la hora de administrar este producto cae encima de una planta en concreto o cae encima de un pez que pasa nadando, podemos tener algún pequeño problema. No le va a sentar bien. Una vez disuelto es mucho más inocuo y los problemas desaparecen. Y la tercera parte, la tercera manera que yo recomiendo y sobre todo la recomiendo encarecidamente es la administración de CO2 presurizado. Este CO2 tiene muchas más ventajas que todos los mencionados anteriormente. Aunque pueda parecer más caro, realmente a mí, yo que he probado todos estos métodos, y he probado el método de CO2 por ácido cítrico y el método de CO2 en una bombona de 2 litros con CO2 presurizado, la inversión inicial, tanto de un equipo como de otro, me ha salido igual. A mí un equipo de CO2 por ácido cítrico creo recordar que fueron 64 euros. Bueno, pues por menos de ese dinero conseguí una bombona nuevecita con válvula de rosca para mi acuario totalmente cargada, con 2 litros. Con lo cual, bueno, yo recomiendo por limpieza y sobre todo por comodidad el uso del CO2 presurizado. Este CO2 presurizado, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues como os he dicho, limpieza. Económicamente podemos debatirlo, depende de cada uno, ¿no? Pero sobre todo en comodidad. Este CO2 presurizado, tú pones o bien una controladora de pH que administre el CO2 regulando el pH de tu acuario, o bien con un manu reductor, que todos sabemos lo que es una llavecita que tú enroscas a la bombona y tiene una válvula de paso y una pequeña rosquita que es un cuenta burbujas, con el cual administraremos burbuja a burbuja la cantidad que nosotros deseemos de CO2 en nuestro acuario. Este CO2, una vez entrado en el acuario, tiene un efecto muy importante sobre el pH. Este efecto
que tiene sobre el pH es que normalmente tiende a bajarlo. En todos los casos no va a bajar igual el pH dependiendo del agua que tengamos. Si tenemos KH más altos o más bajos, también su rango de mantener el pH estable y de conseguir bajarlo hasta un punto y que no fluctúe va a depender mucho. De esos vídeos tenéis muchos por las redes que os explican el efecto tampón del KH, hablamos del KH, GH y la interacción con el CO2. Os puedo recomendar el canal de un buen amigo mío que es Aquarios GCM. Un saludo, Helio. Creo que lo he dicho bien, estoy suscrito y creo que lo he dicho bien. Ahí tiene un vídeo muy interesante haciendo pruebas sobre el efecto tampón y hablando sobre el impacto del CO2 en nuestros pHs de nuestros acuarios. Así que os recomiendo que lo veáis. Bueno, no tengo más que deciros por ahora, pero me habéis visto con una pequeña bombonita por aquí. Os explico para qué es. Lo dejamos para el próximo vídeo. Venga, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el contenido, si habéis aprendido algún dato que no conocíais, hacérmelo saber en los comentarios. Y si os parece entretenido y didáctico, podéis dejarme un like. Y si os apetece, suscribiros, que aquí aprendemos entre todos.